Bueno, hasta ahora hemos visto la etapa amplificadora con un amplificador general en el cual teníamos una sola entrada y una sola salida, las cuales estaban relacionadas mediante la ganancia, mediante esta relación. Voltaje de salida entre voltaje de entrada, obteníamos la ganancia en voltaje. Si queríamos obtener la ganancia en decibelios, tendría que ser el 20 logaritmo de esta relación. ¿Vale? Conociendo la ganancia y conociendo la entrada, pues podemos obtener el voltaje de salida, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ahora el amplificador operacional, el cual tiene dos entradas y una sola salida. Este amplificador operacional nos sirve para realizar operaciones, como pueden ser sumar, resta, integrar, derivar. Nos sirve también para comparar las dos entradas, para ver si hay algún tipo de diferencia y emitir una señal determinada en la salida, diciéndonos qué tipo de diferencia hay entre las dos señales. ¿Vale? Como veis, tenemos dos tipos de entradas. Entrada no inversora, que estaría conectada al donde tenemos el símbolo más, se representa como V sub más. Y luego entrada inversora, que estaría conectada a donde tenemos el signo negativo y lo representamos como V sub menos. Y luego tenemos un V out. ¿Vale? Bueno, pues tenemos dos tipos de amplificadores operacionales. Perdón, tenemos un tipo de amplificador operacional que es el LM741, que es el que tenemos en el laboratorio, el cual lo vais a ver que tiene un circuito integrado con una carcasa de este tipo cucaracha, el cual tiene 8 entradas, pero no todas las entradas se utilizan. Como veis aquí, el ajuste offset, el NC y el ajuste offset de aquí no se utiliza y deberíamos de utilizar el resto de entradas. ¿Vale? Su esquema sería este que veis aquí, que es el que hemos visto antes. Dos entradas: en entrada no inversora el V2, en entrada inversora el V1 y el V-out, que sería el V0, la salida, la cual está relacionada mediante esta expresión, donde AV es la ganancia en voltaje y V2 y V1 la diferencia entre las entradas, ¿vale? Entre positiva menos negativa. Como veis aquí tenemos un esquema donde nos indica las entradas, qué es lo que tenemos que conectar en cada una de ellas. Esto lo vemos en el datasheet, en la hoja de datos. Ponemos datasheet, hoja de datos LM741, nos aparecerá un PDF, lo abrimos y veremos este esquema. Bueno, pues como veis, la pata 1 empieza donde tenemos un puntito, ahí nos indica donde empieza el 1, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 en este lado, 6, 7 y 8. Terminaríamos aquí. Luego la pata 2, esta de aquí, tendríamos que conectar, por ejemplo, sería la entrada inversora. Luego aquí tendríamos que conectar una entrada, por ejemplo, tendríamos que pasarlo al micrófono. ¿Vale? Entrada no inversora sería el 3. A lo mejor esta entrada la conectamos a tierra. V menos V, esto de aquí representa la entrada negativa de la alimentación. Luego aquí tendríamos que conectar nuestra parte negativa de la pila. V más, aquí tendríamos que conectar la parte positiva de la pila, que iría al 7, ¿vale? En esta pata de aquí. La 6 sería la salida. Luego aquí conectaríamos el V out, esto de aquí, ¿vale? Y así sucesivamente. Tendríamos que ver las entradas, ver dónde conectamos a cada pata y ya está. Luego, para representarlo sería de esta manera, con este triángulo. Entrada no inversora, que sería el 3, entrada 3. Entrada inversora sería la entrada 2. Más V y menos V, que sería para alimentar, donde conectaríamos una pila normal y corriente. Y en la entrada podríamos tener un micrófono referenciado a tierra. Y luego V-out, donde podríamos conectar el auricular. En el laboratorio pues podemos conectar o bien un micrófono, pero lo tendríamos que conectar a una tapa preamplificadora, ya que los micrófonos que hay en el laboratorio necesitan una tapa preamplificadora. Y el V-out también lo podemos conectar a un altavoz que tenemos ahí.
Si no, para hacer las pruebas, en vez de poner un micrófono y un auricular, lo que se hace es conectar en la entrada un generador de funciones, que lo hemos visto en las prácticas, o lo vamos a ver en las prácticas, y en la salida un osciloscopio. De esta manera podemos ver la relación entre la entrada y la salida. Bueno, por regla general no vamos a representar en un amplificador operacional la alimentación, aunque para analizarlo en el laboratorio tenemos que tener muy en consideración esta entrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo una ganancia, imaginaos, de 10.000, de 10 a la 4, esa dimensional, tenemos que la ganancia, o voltaje de salida es la ganancia por el voltaje de entrada. Si tengo un voltaje de entrada de 10 voltios, voy a tener en la salida 100.000 voltios, ¿vale? Sin embargo, eso no es posible porque estoy limitado por el voltaje que le estoy aplicando al amplificador. Si yo le aplico como máximo 10 voltios a un amplificador, yo en la salida como máximo voy a tener 10 voltios, ¿vale? Si yo tengo aquí 2 voltios, en la salida como máximo voy a tener 10 voltios, no voy a poder tener más voltios de los que estoy alimentando al amplificador. Los voltios no se crean de la nada, ¿vale? Entonces, si yo tengo una señal, por ejemplo, de 2 voltios y tengo un amplificador y tengo una ganancia de 10 a la 4, lo que voy a tener en la salida va a ser 2 por 10 a la 4, teóricamente, ¿vale? Sin embargo, si yo tengo esta limitación de voltaje de alimentación de 10 voltios, lo máximo que voy a tener son 10 voltios, no 2 por 10 a la 4. ¿Qué implica ello? Lo que implica es que si yo tengo una señal alterna, como puede ser un sonido, voy a estar limitado por estos 10 voltajes, por estos 10 voltios. Por tanto, si yo tengo una ganancia tan grande y estoy limitado por los 10 voltios, la salida la voy a tener a 10 voltios, con lo que la señal se me va a ver cortada, con lo que voy a perder información. Voy a entrar en lo que se llama saturación, ¿vale? Luego voy a entrar en saturación cuando la ganancia haga que el voltaje de salida sea mayor que el voltaje de alimentación, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, sobre todo a la hora de pues, configurar un circuito y, y aplicarle un voltaje al amplificador, no deberíamos de tener problemas y respetaríamos la señal de salida. Bueno, para analizar un amplificador operacional, vamos a analizarlo con un amplificador operacional ideal y además con realimentación. La realimentación tenéis el archivo en el campus sobre en qué consiste la realimentación, pero básicamente consiste en conectar la salida a la entrada, a una de las entradas. Puede ser a la entrada inversora o a la entrada no inversora. Con esto vamos a conseguir que se estabilice la señal. Vamos a mejorar el ancho de banda, etc. Y sobre todo, si conectamos en la entrada no inversora, vamos a conseguir que el circuito no oscile. Si el circuito no oscila, no se van a eliminar señales entre sí, con lo que no vamos a perder ningún tipo de señal. Luego, para un audífono vamos a necesitar realimentar y además vamos a necesitar realimentar en la entrada inversora, ¿vale? Fundamentalmente por los motivos que acabo de explicar. Para analizarlo vamos a necesitar un amplificador operacional ideal, que es una aproximación al amplificador operacional real, en el cual el ideal tiene una impedancia de entrada cerca a infinito, o podemos considerarla como si fuese infinito. Es decir, la entrada al amplificador, tanto aquí como aquí,
vamos a considerar que a partir de este punto, de estos dos nodos, de estos dos puntos, la resistencia para poder entrar en el amplificador es infinito. ¿Eso qué implica? Implica que la intensidad de entrada en el amplificador operacional es cero, ¿vale? Ya que el voltaje es intensidad por resistencia. Si la intensidad es cero, la resistencia tiene que ser infinita, ¿vale? O, visto de otra manera, voltaje igual a intensidad dividido entre resistencia. Luego tiene que ser intensidad cero y resistencia cero, infinito, que es la impedancia. Y luego la segunda condición del operacional ideal es que los voltajes a la entrada del amplificador operacional son iguales. Tanto V- en la entrada inversora como V más en la entrada no inversora son iguales. Y ya os digo, a partir de ahora ya no vamos a representar el voltaje de alimentación, ya que vamos a prescindir de él para analizar el circuito, luego posteriormente lo deberíamos de tener en consideración. Ahora lo más interesante va a ser la relación entre las resistencias en la entrada y en la realimentación, que es la que nos va a dar realmente la ganancia del circuito. Luego, por supuesto, deberíamos de tener en consideración la ganancia real del circuito y ver si eso es posible, es factible o no. Bien, vamos a analizar este circuito de manera teórica. Como veis, tenemos una entrada, un voltaje 1, tenemos otra entrada en la no inversora, voltaje 2, una resistencia en la entrada del amplificador y una resistencia en la realimentación, luego una salida. Aplicamos los dos conceptos del amplificador operacional ideal, en el cual los voltajes de entrada son iguales y la impedancia de entrada es infinito. Por tanto, la intensidad me va a venir del voltaje 1 al voltaje 0 en principio. Si luego me sale negativa esa intensidad significa que iría al revés, lo cual es no deseable en absoluto y no sería posible además. Con lo que la intensidad llevaría este sentido, vendría de V1, llegaría hasta este nodo. En este nodo, al intentar pasar por aquí, nos vamos a encontrar con una resistencia infinito. La resistencia infinita o una resistencia muy grande lo que hace es impedir el paso de electrones, por tanto el paso de corriente eléctrica. Por tanto, toda la corriente eléctrica va a ir hacia donde tengamos una menor resistencia, que en este caso es la resistencia de realimentación. Por tanto, toda la intensidad irá hacia esta rama, ¿vale? Con lo que vamos a tener que esta intensidad en R1 va a ser igual a la intensidad en R2, ¿vale? Y eso lo expresamos aquí, según la ley de nodos, ¿vale? Intensidades que entran igual a intensidades que salen. Por tanto, intensidad que entra es I1 igual a intensidad que sale, que es I2. Aplicamos la ley de nodos, la ley de Ohm, perdón, en el cual intensidad es igual a voltaje entre resistencia. En este caso, al tener voltajes puntuales, como vimos en diodos, el voltaje es una diferencia de potencial o diferencia de voltajes. Luego, para establecer la ecuación de la intensidad 1, vamos a establecerla con la diferencia de potencial. Por tanto, V1 menos V menos, que es el siguiente voltaje puntual que tengo, dividido entre R1 es intensidad 1, ¿vale? Y esto es igual a intensidad 2, que sería V menos, este nodo, menos V out, que sería este nodo, ¿vale? Ya que al no tener en el cable nada entre medias, no tengo ninguna resistencia y siempre consideramos, por lo menos de manera teórica, que el cable no tiene ningún tipo de resistencia, este punto, este nodo, es el mismo que este nodo, ¿vale? Vout es Vout aquí también. Por tanto, puedo aplicar diferencia de potencial entre este nodo y este nodo. Sería V menos, perdón, menos Vout entre R2, ¿vale? Y ya tengo una ecuación a partir de la cual voy a poder despejar Vout, conociendo el resto. Conozco en principio V1, que sería el voltaje de entrada, R1 y R2. Me faltaría conocer V-. Para ello voy a hacer uso de esta relación. V- igual a V+. Si me fijo
en la entrada no inversora, V+, está conectado directamente a V2 y entre medias no tengo ninguna resistencia. Considerando que el cable es ideal y que no tiene resistencia, este nodo es el mismo que este. Por tanto, V+ es igual a V2 y por tanto es igual a V-, ¿vale? Bueno, pues en vez de poner V-, pues pongo V2, que ya lo conozco o lo debo de conocer, y a partir de ahí despejo VOUT, simplemente multiplicando R2 al otro lado de la igualdad, paso V+ sumando, cambio de signo, etcétera, y obtengo esta expresión. Hay que tener en cuenta que VOUT está conectado en realimentación con la entrada inversora. Cuando estoy conectado a la entrada inversora, lo que voy a hacer es cambiar el signo de VOUT al final. Una vez que desarrolle todas estas ecuaciones y demás, al final le voy a cambiar el signo porque sé que está conectado en realimentación negativa. Esto con cálculos no lo puedo hacer, sino que lo tengo que hacer visualmente con el esquema, ¿vale? Según donde esté conectada la realimentación y dibuje el menos, pues cambio el signo. Si estuviese conectada la realimentación a la entrada no inversora, no cambiaría el signo y lo dejaría tal cual. Bien, aquí tengo otro ejemplo, en este caso con números. Aplico exactamente lo mismo, mismas intensidades, ¿vale? Viene por aquí la intensidad, pasa por aquí. Le llamo I1 y I2 porque pasa por R2 y pasa por R1. Las igualo por la ley de nodos, aplico ley de Ohm. Obtengo la ecuación, en este caso V+ está conectado a tierra o a ground. Esto significa que el voltaje aquí es 0, por tanto, al no haber nada entre medias, el voltaje aquí también es 0, luego V+ igual a V- e igual a 0, ¿vale? Luego ya sustituyo V- como 0 y ya sustituyo el resto con los datos que tengo aquí. Despejo Vout, que me queda menos 4 voltios, y por estar conectado o realimentado a la entrada inversora, le cambio el signo. No es vital cambiarle el signo porque ya sabéis que en electrónica los signos significan un sentido u otro, o que estoy en el eje negativo o en el eje positivo. Lo que me importa son los gradientes, los gauge. El gauge es lo más importante en electrónica. Y en este caso lo más importante sería que tenemos 4 voltios, ¿vale? De diferencia con respecto a tierra, arriba o abajo. Para el caso de que tengamos amplificadores multietapa, con varios amplificadores, sí que sería importante el signo, ¿vale? Porque luego nos puede modificar el resultado final. Pero en el caso que tengamos un amplificador solo, no. Aquí tenemos otro ejemplo. Lo único que he hecho ha sido cambiar aquí los valores de R1 y R2. En este caso R1, el de la entrada, la resistencia en la entrada sería 4 ohmios, realimentación sería 2. En el caso anterior tenemos que en la entrada era 2 ohmios y en realimentación son 4. Lo que se pretende ver aquí es el resultado. Como vemos aquí, obtenemos un voltaje de salida realizando todas las operaciones que os recomiendo que hagáis por vuestra cuenta, obteniendo un voltaje de salida de 1 voltio frente a los 4 voltios que obteníamos de esta manera. ¿Por qué? Porque es muy importante la relación entre la resistencia de entrada y la resistencia de realimentación, ¿vale? Como hemos visto en esta ecuación, tenemos una relación, un cociente entre ambas resistencias, entre R2 y R1. Cuanto mayor sea la resistencia de realimentación, mayor será la ganancia o mayor será el voltaje de salida. Cuanto menor sea la resistencia de entrada, mayor será la ganancia o mayor será el voltaje de salida, ¿vale? Y eso queda demostrado con este ejemplo en el que tenemos menor resistencia de entrada que resistencia de realimentación. Por tanto, tenemos mayor ganancia, ¿vale? Obtenemos de hecho el doble de voltaje que el voltaje de entrada. Sin embargo, si invierto las resistencias, lo que voy a obtener es la mitad
del voltaje de entrada, ¿vale? Por tanto, no solamente necesitamos tener un amplificador, sino que también tenemos que buscar la relación idónea entre la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Imaginaos la oportunidad que nos da esta relación. Si ponemos aquí, por ejemplo, un potenciómetro, una resistencia variable, o en la entrada, podemos controlar la ganancia del amplificador, ¿vale? Podemos controlarlo, podemos aumentar el voltaje de salida, es decir, la señal de salida, con respecto a la señal de entrada. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos un voltaje lo he cambiado la realimentación a la entrada no inversora y en la entrada inversora, en vez de poner tierra, pues hemos puesto un voltaje, ¿vale? Y al final, bueno, pues resolviendo exactamente igual que antes, la única diferencia es que V menos aquí es igual a V2 y V2 vale 3 voltios, ¿vale? Con lo que lo tendríamos aquí en V menos y en V menos tenemos 3 voltios, los 3 voltios de V2. Eso es igual a V más, ¿vale? Luego tenemos V1 menos 3 voltios, es decir, 5 menos 3 voltios, dividido entre R1, que es 4, es igual a 3 voltios menos Vout, que no lo conozco, dividido entre 10 ohmios. De aquí despejo y obtengo el voltaje de salida. En este caso, no debemos de modificar el signo, en este caso es menos 2, ¿vale? Y se nos queda tal cual, porque estamos conectados a la entrada no inversora. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, que es un poco más difícil, en el cual tenemos dos entradas a una entrada no inversora y una entrada a una entrada inversora. Por tanto, tenemos tres entradas. Aquí tenéis los datos y aquí la única diferencia es analizarlo por nodos. ¿Vale? Intensidades que entran son iguales a las intensidades que salen. Nos fijamos en los nodos. En este nodo tenemos 4 nodos. Tenemos un nodo aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? A las entradas y luego este nodo. Estos dos nodos son exactamente el mismo porque no tengo ningún tipo de resistencia entre medias. De aquí, entre estos dos nodos también, entre estos dos nodos también, ¿vale? Son los mismos nodos. O tengo tres, en realidad, ¿vale? Bueno, pues con estos tres nodos, lo que tengo que hacer es analizar sobre todo este nodo de aquí, mediante la ley de nodos. Tenemos un voltaje que me va a generar una intensidad I1 que pasa por R1 y otro voltaje que me va a generar otra intensidad I2 que pasa por R2. Analizando el nodo, intensidades que entraría I1, entraría I2, I1 más I2, y lo que sale sería I3, que me iría directamente a R3. Luego, por tanto, eso es igual a I3. Pongo la ecuación, I1 más I2 igual a I3, aplico ley de Ohm exactamente igual que aplicaba antes, en este caso con tres intensidades solamente, simplemente le he añadido una intensidad más aquí, que suma, aplico la ecuación que aplicaba antes con la diferencia de potencial, despejo y obtengo un voltaje de salida, el que sea, ¿vale? En este caso, al estar en la entrada no inversora, el voltaje no se ve modificado su signo. Lo dejamos tal cual, ¿vale? Bueno, y por último vamos a ver eh, la multietapa de amplificación. Amplificadores en multietapa. Y esto es bastante sencillo. Aunque parezca muy complejo desde aquí, esto lo que tenemos que hacer es dividirlo en dos, ¿vale? Vamos a dividir, vemos que tenemos aquí una entrada con un amplificador y aquí tenemos la salida del primer amplificador. Bueno, pues este amplificador, en su salida lo dividimos. Luego tendríamos aquí como dos problemas separados, ¿vale? Por un lado, lo que hemos visto hasta ahora, un amplificador solo con su entrada,
y calculamos su salida, ¿vale? El Vout este. Una vez que obtenemos el Vout, este Vout va a ser el Vin, el V de entrada, el voltaje de entrada del segundo amplificador. Simplemente eso. Luego primero resolvemos el primer circuito, primer amplificador, en este caso se llama A, lo resolvemos como hemos resuelto antes, intensidades iguales, ley de Ohm, etcétera, 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 y obtenemos el voltaje de salida, en este caso 10 voltios. Como está la entrada inversora, debemos de cambiar el signo. Luego tendríamos menos 10 voltios en la entrada de B, ¿vale? Bueno, pues en la entrada de B tendríamos menos 10 voltios y calcularíamos el resto. ¿Ok? No sé si esto está del todo bien, ya que lo hizo una alumna que suele sacar bastante buenas notas, pero bueno. Tenemos 5 voltios, 5 menos 0, ya que está conectado a tierra, ¿vale? Sería V menos, ya que V menos es igual a V más. Aquí tenemos V más, que es 0, V menos igual a V más, que es 0 también. Luego 5, que es V1, menos 0, dividido entre 10, que es R1, igual a 0 menos Vout, dividido entre 20. 20 pasa multiplicando, me quedaría 20 por 5, que es 100, dividido entre 10, es 10. Con este signo de aquí sería menos 10. Y al estar conectado a realimentación negativa, positivo. Luego está bien de momento, ¿vale? Serían 10 voltios aquí positivos. Seguimos por aquí. Vin en este caso serían los 10 voltios de Vout. Luego 10 menos 0, ya que aquí también estoy conectado a tierra. V menos igual a V más igual a 0. Luego 10 menos 0 dividido entre la resistencia que tengo en la entrada, que serían 5, igual a 0 menos Vout final, dividido entre la resistencia que tengo en realimentación, que sería 10. Paso multiplicando aquí, sería 10 entre 5, que es 20. Con este signo sería menos 20. Como estoy en realimentación negativa, me sale positivo 20, ¿vale? Y está bien. Bueno, pues con eso ya, con esto hemos terminado la etapa amplificadora. Un ejercicio de estos es lo que va a entrar en el examen de multietapa, muy parecido a este, a lo mejor cambiando una tierra o ambas tierras por algún voltaje o algo así, no lo sé, ya veremos, pero va a ser un multietapa, ¿vale? Bueno, pues practicarlo y si tenéis alguna duda, pues me decís.